Como ven, el título del video en vivo es el purgatorio. Pero antes de iniciar, como hacemos todos los católicos, de ofrecer a Dios todas las cosas que hacemos, le pedimos que vamos a hacer un breve momento de oración. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, le agradecemos a todos por estar aquí en la página primera de Pedro 3.15 y agradecemos a Adrián su invitación para poder compartir con ustedes un tema más de nuestra fe católica. Importante, hermanos, la página de primera de Pedro 3.15 está enfocada en la formación de nuestra fe católica. Y dentro de la formación que realizamos está, obviamente, dar respuesta a todo el que pida razón de nuestra esperanza. Sin embargo, nosotros no podemos reducir a nuestra fe a solo al aspecto que nos cuestiona. Y eso es lo que muchas veces ocurre. Que nos ponemos, por ejemplo, un tema como el que vamos a abordar el día de hoy, el purgatorio, nos ceñimos de que qué pasaje bíblico está el purgatorio, que la palabra purgatorio no está en la Biblia, y todos esos cuestionamientos que pueden tener propios y extraños, y a veces nos limitamos a eso, perdiendo la riqueza de la revelación y teniendo un cuadro conjunto. Es evidente que el día de hoy no significa que vamos a abordar toda la doctrina del purgatorio, pero sí quisiéramos entrar en algunos aspectos. En primer lugar, el purgatorio, hermanos, tenemos que partir de un concepto, una premisa, que es la santidad de Dios. Cuando hablamos del purgatorio tenemos que empezar hablando de la santidad de Dios. Y recordemos el pasaje de Moisés y la zarza ardiente. Cuando Moisés tiene esa manifestación de Dios, esa teofanía, y que es una zarza ardiente, ¿qué pasa? Moisés se acerca a la teofanía y cuando llega allá, ¿qué le dice el Señor a través de la zarza? Que se quite las sandalias, porque el terreno que está pisando es santo. Otro aspecto interesante lo encontramos en la vocación de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, cuando también Isaías tuvo una manifestación de Dios. Y cuando tiene esa manifestación, ¿qué ocurre con Isaías? Y es el detalle que debemos analizar. Cuando Isaías tiene la manifestación de Dios, exclama: ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que habita en un pueblo impuro, y he visto al Señor! Y Isaías estaba estremecido porque no soportaba la santidad de Dios. Y tuvo un ángel que llegar y purificarlo. Porque el hecho de que le purificara los labios, le tocara los labios con un carbón encendido, era un signo de la purificación necesaria para que el profeta pudiera soportar estar en la presencia de Dios. De allí es sabido de que no puede estar lo impuro, lo pecaminoso cerca de Dios. Entonces, efectivamente, por eso el Señor nos enseñó de que los limpios de corazón verán a Dios. La palabra dice, los limpios de corazón verán a Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos aspirar a entrar a la presencia de Dios si nosotros tenemos impurezas en nuestro corazón. Eso está claro en las Escrituras.
Entonces, a partir de ahí, tenemos que vislumbrar el concepto de la santidad de Dios y nuestra realidad pecadora. Frente a esa situación, podríamos abordar algunos otros textos que voy a buscar acá en las Sagradas Escrituras. Y quisiera que nos pongamos en el texto de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Dice: nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominaciones y mentiras. Se refiere a la Nueva Jerusalén. Nada profano, nada que no sea santo puede entrar a la presencia de Dios. También dice Hebreos 12:14: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, efectivamente, para poder ver al Señor, Jesús lo dijo: puro de corazón. En la carta a los Hebreos dice santidad. Dice Apocalipsis: nada impuro. Y Isaías tuvo, dado que se acerca al Señor, como llegó impuro, tuvo que ser purificado. Entonces, el concepto del purgatorio es ese: purificación sin la cual no es posible accesar a la presencia de Dios. Entonces, si nada impuro puede acercarse a Dios y nosotros morimos en impureza, no podríamos estar en la presencia de Dios. Entonces, por lo tanto, estaríamos muchos de nosotros, o la gran mayoría, fuera de la capacidad de poder entrar a la presencia de Dios. Eso significa que el purgatorio es una manifestación de la misericordia divina. ¿Ven el concepto? El purgatorio es una manifestación de la misericordia divina que permite que los hombres, a pesar de no morir en una pureza total, podamos tener la capacidad de poder llegar a la presencia de Dios. Es lo que le ocurre a Isaías, que no podía estar en la presencia de Dios, y un ángel, por orden de Dios, con un carbón encendido lo purifica. Y lo tocó, cuando lo tocó, dice la palabra en el Isaías 6, quedaste purificado, quedas purificado. Entonces vemos el concepto de que Dios es santo y que nosotros no podemos entrar. Ahora algunos dirán: bueno, ¿por qué el protestantismo reniega o no acepta el purgatorio? Bueno, tenemos que partir de una premisa, y que no se trata, como muchos piensan, que es porque no está la palabra purgatorio. No, es una concepción teológica que nace de la Reforma. Cuando Martín Lutero hace un análisis del concepto de la justificación, él parte de la premisa de que el hombre está absolutamente dañado por el pecado original, de manera irreparable. Por lo tanto, el hombre no es capaz de nada bueno. Entonces, a partir de esa premisa, dice él: ¿cómo nos salvamos si seguimos siempre con nuestro pecado y siempre seguimos siendo malos? Entonces él dice: Dios nos salva por pura fe. Por lo tanto, nosotros, solo con creer, la sangre de Cristo nos cubre externamente, y por eso viene el concepto que escuchamos tanto de que la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me cubre, porque es la concepción que presentó Lutero, es que la sangre de Cristo, una persona se arrepiente, cree, Cristo lo cubre con su sangre, es una redención exterior, y entonces él queda cubierto por la misericordia de Dios, y aunque interiormente sigue siendo malo, se salva porque la sangre de Cristo lo cubre. Básicamente esa es la concepción protestante. Por lo tanto, como nos salvamos solo por fe y es pura gracia que la sangre de Cristo nos cubra, no importa si yo sigo siendo malo, si mi comportamiento yo sigo siendo pecado, y por eso todas mis obras son trapo de inmundicia, porque el hombre no es capaz de hacer nada bueno. Sin embargo, eso fue una herejía en el campo de la gracia,
y una malinterpretación de los textos de Romanos de Pablo, que reniegan las obras y reniegan la acción verdadera de Dios en nosotros, que es que la gracia actúa en nosotros y tiene una acción de santificación, de sanación, y el hombre realmente pasa de ser un hombre alejado de Dios, pecador, a un hombre en camino hacia la perfección y la santificación. Entonces, sí se da una transformación interior en el hombre. Por eso el protestante, con la concepción exterior de que yo acepto a Cristo, tengo fe, tengo la sangre de Cristo me cubre, entonces ya, no importa lo que yo haga ni lo que me comporte, yo muero y voy al cielo. Por eso ellos ven fútil, sin sentido, el purgatorio, porque solamente hay dos opciones: o estoy cubierto con la sangre de Cristo porque tengo fe en Cristo y voy al cielo, o los que no tienen la sangre de Cristo y se van al infierno. Ese es el prejuicio teológico por el cual el protestantismo no acepta el purgatorio. Nada de eso, no coman de cuento de que es porque no aparece en la Biblia o porque no aparece la palabra purgatorio. Eso es lo que los pastores le enseñan a la gente que al grupo. Pero realmente es un prejuicio teológico de una concepción que Lutero le enseñó y que el protestantismo asimiló y que sigue utilizando. Entonces, partamos de ese principio y entendamos por qué el protestantismo. Entonces, antes de entrar en un debate con un protestante, tenemos que saber por qué él piensa como piensa. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica, conforme a la Biblia, enseña el purgatorio? Primero hablemos de la santidad de Dios. Ya hablamos del proceso de justificación. Entonces, cuando nosotros recibimos el bautismo, el Espíritu Santo, recibimos el perdón de los pecados, la gracia de Dios actúa de Él en nosotros y se da un proceso de justificación. Hay una transformación interior. Sin embargo, como todos sabemos, nuestra fidelidad no es perfecta. Y por lo tanto, de ahí nosotros, en el camino del servicio a Dios, podemos caer en el pecado. Y recordemos que cada vez que pecamos, podremos hablar de que hay dos tipos de pecado. Está el pecado mortal, que le llaman mortal porque la muerte del alma rompe la relación con Dios y la persona queda separada de Dios por voluntad propia, no porque Dios te aparta, es porque tú decidiste alejarte de Dios. Cuando es un pecado mortal, recordemos, pecado mortal es cuando se comete en materia grave. Un ejemplo de ello son los 10 mandamientos. Se hace con pleno conocimiento. Yo sé que es materia grave y lo hago con pleno consentimiento, es decir, nadie me obligó. Entonces, si un hombre sabe, por ejemplo, que el adulterio es un pecado grave, conscientemente sabiendo que es pecado y con toda voluntad comete adulterio, cometió un pecado mortal. Es decir, rompe su relación con Dios y no la va a poder restablecer hasta que se reconcilie con Él a través del sacramento de la reconciliación. Ahora, hay otro pecado, que son los pecados veniales. Son los que afectan nuestra relación con Dios, pero no rompen nuestra relación, la dañan, pero no la destruyen. ¿Cuáles son los pecados veniales? Todos los que no caen en los mortales, ya sea porque no es materia grave del pecado, ya sea porque no lo hicimos con pleno conocimiento o porque no lo hicimos con pleno consentimiento, o que falle cualquiera de algunas, caemos en pecado venial. Entonces, dicho esto, dentro de la espiritualidad católica aprendemos de que los seres humanos tenemos, cuando pecamos, dos componentes. Está la culpa, que es mi responsabilidad ante Dios por haber cometido el pecado, pero también está lo que se llama la pena, que en teología se refiere a las consecuencias malas que mi pecado provoca en mí y en los demás. Entonces, ¿por qué hablamos de todos estos conceptos? Porque todos estos conceptos reciben forma cuando leemos el catecismo, que me permito buscar el numeral que nos habla sobre el purgatorio. Miren lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 para los que deseen anotar. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero
imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. ¿Ven todos los conceptos que estuvimos hablando? Nosotros, a través de la acción de Dios en nosotros y la voluntad nuestra que permite y es dócil a esa acción, somos purificados en esta tierra. Es decir, la meta de nosotros es que nosotros logremos purificarnos en esta tierra y morir en santidad, entonces iríamos directamente al cielo. Pero ¿qué ocurre con la persona que muere imperfectamente purificado? Que no aceptó totalmente la voluntad de Dios o que tuvo una vida pecaminosa y se arrepiente al final. ¿Qué ocurre con esta persona? Esta persona, y vamos a poner ejemplo, ustedes recuerdan la famosa parábola del denario, cuando Jesús pone el ejemplo de un hombre que va a buscar trabajadores a su viña y los busca en la mañana, al mediodía y ya casi a media tarde y casi uno al final de la tarde, cuando ya estaba terminando, que solamente trabajaron 1 hora. Dice el Señor que a todos se le pagó el mismo salario, un denario. Todos los que soportaron el peso del día recibieron el denario igual que el que trabajó apenas 1 hora. Entonces dice la palabra que la gente se quejó. Y dice Jesús: amigo, no he hecho ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no puedo ser bueno con lo que yo quiero? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Es un mensaje para todos nosotros. O sea que el cielo lo va a recibir tanto el que trabajó toda su vida al servicio del Señor, como el que el Señor decida que se arrepienta poco antes de morir. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el que trabajó toda su vida en el camino del Señor tuvo la posibilidad, si es fiel, de purificarse y morir, si no en santidad, casi en santidad. Es decir, va a ir o directa o casi directamente al cielo. Mientras que el que muere con esos arrepentimientos de última hora queda con una situación de pecado. ¿Por qué? Porque cuando nos confesamos, nosotros recibimos la absolución y eso nos libra de la culpa. Sea pecado mortal o sea pecados veniales, cuando nos arrepentimos sinceramente, recibimos el perdón de la culpa. Sin embargo, la pena debida por el pecado, es decir, las consecuencias malas de nuestro pecado, se van a reparar siempre y cuando el grado de perfección de nuestro arrepentimiento. Si nuestro arrepentimiento fue de caridad perfecta, es decir, lo que nosotros llaman la teología de caridad, un arrepentimiento de amor, entonces nosotros recibiríamos la liberación de todos los pecados y sus consecuencias, que es lo que se llama en la iglesia la indulgencia plenaria, cuando tú recibes el perdón de todos los pecados y sus consecuencias. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros cuando vamos a confesarnos? Muchas veces no vamos ni muy arrepentidos, ni con dolor de pecados, vamos muy tranquilones, como decimos aquí en Panamá, muy así. Entonces, ¿qué pasa? Sí recibimos el perdón de la culpa porque estamos arrepentidos, efectivamente vamos, por eso nos confesamos, porque sabemos que hemos hecho mal, pero no estamos conscientes, entonces quedamos con la pena debida del pecado. Algunos dirán, bueno, ¿y cómo hago yo para reparar eso? Bueno, para eso la iglesia nos da la penitencia. ¿Y qué es la penitencia? La penitencia no es un castigo. La penitencia son las obras que el confesor le pone al penitente o al que se está confesando para que a través de ella pueda reparar con obras buenas el mal que ha hecho. Por eso le manda la oración, la limosna, el ayuno o la obra que el confesor estime conveniente para que pueda reparar con esas buenas obras las penas o las consecuencias malas del pecado. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos que practicar el ayuno, la limosna y la oración, no solo en Cuaresma, sino permanentemente. ¿Para qué? Para purificar nuestra pena debida del pecado. Y también, ¿por qué no?, los pecados veniales. También otra vía por lo que la iglesia nos concede las vías para liberarnos de la pena debida del pecado son las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias?
son las oraciones que la iglesia hace, pero bajo la autoridad de la iglesia, usando las llaves, con la autoridad que Jesús le dio a San Pedro y a su iglesia de usar las llaves, le pide una oración al Padre, pidiéndole una, digamos, vamos a llamarlo en términos humanos, una condonación de la deuda. ¿Por qué? Y le dice, a los que cumplan con estas causales. Entonces, usted hace esa obra buena y la iglesia dice que usted va a recibir ya sea indulgencia parcial, que es parte de la pena debida del pecado, o indulgencia plenaria, que es toda. Ejemplos de indulgencia: hay indulgencia por rezar el rosario, por leer la Biblia devotamente durante media hora, por hacerse la señal de la cruz devotamente. Hay indulgencias parciales, hay indulgencias plenarias también, que ya simplemente buscando información nos daremos cuenta cuando la iglesia concede indulgencias plenarias y lo que es necesario para hacer lo que generalmente es la obra, la confesión de los pecados y la oración por el Santo Padre. Entonces, casi siempre, por ejemplo, la gente hace una peregrinación, se confiesa y hace oración por el Santo Padre y recibe la indulgencia generalmente. Ese es otro medio que tenemos para reparar la pena debida por el pecado. Ok, dicho esto, ahora tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué más dice el catecismo? Voy a leer ahora el numeral 1031. Dice lo siguiente: la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina revelada relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Porque fíjense que el purgatorio es para los elegidos, por lo tanto el purgatorio no es una segunda oportunidad para arrepentirse. Es decir, la persona que va al purgatorio es porque vaya al cielo, murió en gracia, pero no perfectamente purificado. Entonces no hay tal cosa como que la gente que muere en pecado mortal va al purgatorio y se puede arrepentir. No, la gente que muere en pecado mortal se va al infierno directamente. Recordemos la oración que hacemos en el rosario, que dice: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, y quienes especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. La Virgen María en Fátima nos revela que muchas almas se van al infierno porque nosotros no hacemos sacrificio, oración por ellas. Entonces, efectivamente, son legiones hoy día de personas que mueren lejos de Dios, mueren en pecado mortal y no reciben la misericordia de Dios porque nadie ora y se sacrifica por ellas. Así que, pero nosotros oramos y nos sacrificamos por los pecadores, como llamamos nosotros, para identificar a aquellos que están en pecado mortal. Nosotros somos pecadores también, pero podríamos llamarnos pecadores arrepentidos. De esta manera, nosotros podemos partir de que tenemos un apostolado importante en la oración por las almas de que están en pecado mortal, para que el Señor le conceda la conversión. Nosotros tenemos que aprender de Abraham. Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Abraham es un hombre santo, un hombre entregado a Dios. Cuando se entera que Sodoma va a ser destruida, no empieza a aplaudir y dice: esos pecadores miserables se merecen eso, ojalá que se quemen en el fuego del infierno por ser tan malvados. No, ¿qué hace Abraham? Le pide a Dios, le ruega que no haga esa obra, que por favor los perdone, que le dé una oportunidad más. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Cuando vemos a los abortistas, a las lesbianas, a los homosexuales, a la gente que odia a la iglesia, ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, perdónalos, ten misericordia de ellos? ¿O es que estamos pidiendo que, Señor, llévate toda esa gente para el infierno? Ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el apostolado nuestro, pedir el apostolado de que nosotros, si somos discípulos de Cristo, nos sacrificamos por aquellos que no aman a Dios. Esos son los hijos de Dios. Nosotros
nos sacrificamos por aquellos que no aman a Dios. Ese es un hijo de la Virgen. Ese es un hijo de la Virgen. Ese es un hijo de Dios. Entonces, nada de eso de estar pidiendo que ya es hora de que venga Dios y acabe con todos los malos. Nada de eso. Que venga Dios con misericordia, que venga Dios con perdón, que le dé las gracias para que se conviertan. Porque al final nuestro enemigo no es nuestro hermano, nuestro enemigo es el diablo. Y cada alma que se lleva al infierno es una alma que perdimos, que usted y yo perdimos esa batalla. No fue un triunfo, fue una pérdida. El demonio nos ganó un alma. Por eso nuestra Madre, la Virgen María, y nuestro Señor Jesucristo nos llama incesantemente a la evangelización y a la oración por aquellos que se van al infierno. Y al final, volviendo al tema del purgatorio, entonces volviendo a nosotros, entonces ¿por qué el purgatorio? Porque solamente pongo este ejemplo, dirán uno, ¿por qué se fue a hablar del infierno? Porque la falta de amor es un signo indeleble de que no hemos purificado nuestra alma. La incapacidad de poder amar a nuestros seres queridos, la incapacidad de amar a la gente que nos hace la vida difícil, a nuestros enemigos, de amar incluso a aquellos que odian a la iglesia, a aquellos que están haciendo el mal. Esa capacidad, si no la tenemos, no estamos purificados. Y al final dice San Juan de la Cruz, vamos a ser juzgados en el amor. No por esta charla que yo estoy dando aquí, o porque ustedes me están escuchando, o por las obras apostólicas que ustedes hagan. Al final vamos a ser juzgados en el amor. ¿Amaste o no amaste? Te pedí que amaras a los enemigos. ¿Los amaste? No. Entonces no fuiste fiel al amor que Dios quería que dieras. Entonces esa perfección que Dios nos pide es lo que muchas veces vamos a ser juzgados cuando estemos en el juicio particular, que es cuando la persona, porque dice la palabra en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez e inmediatamente el juicio. Entonces, cada uno de nosotros cuando muramos vamos a enfrentarnos al Señor. Y el juicio se le llama porque vamos a enfrentar lo que hicimos en la vida presente, el estado del alma al momento de morir. Algunas personas confunden y piensan de que la salvación es como una especie de báscula donde se van a pesar las obras buenas y las obras malas. No. La salvación es el estado de vida en que te encuentre la muerte. ¿Te recuerdan la parábola de las jóvenes vírgenes? Las jóvenes vírgenes, unas tenían aceite y otras no. Y cuando vino el novio, que nadie sabía cuándo venía, unas tenían las lámparas encendidas y las otras no. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Qué querrá decir? Bueno, parte de la interpretación de esa parábola es que tenemos que tener la lámpara encendida. Nadie sabe cuándo viene el novio. Usted y yo no sabemos cuándo. Puede ser ahora, dentro de una hora, o en la noche, o dentro de un año, o dentro de 100 años. No sabemos. Pero lo que sí sabemos, tenemos certeza, es que no sabemos cuándo va a ser. Entonces, tenemos que tener la lámpara encendida cuando venga el novio, cuando venga Jesús por nosotros y tenemos que enfrentarnos al juicio particular. Entonces, ese es nuestra accionar. Ahora, algunos preguntan, bueno, ¿qué pasa con San Pablo? Fíjense lo que pasa con San Pablo. San Pablo nos da una catequesis interesante acerca de la construcción de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se construye ¿sobre qué fundamento? El único fundamento, y no hay otro, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida es una relación personal con Jesucristo, pero depende de usted y de mí. ¿Cómo construyo yo eso? ¿De qué manera yo voy construyendo eso? Entonces, efectivamente San Pablo usa una figura en la que dice que hay gente que construye con piedras preciosas, oro y con materiales de gran valor desde el punto de vista humano. Pero hay otros que construimos con heno, paja, madera. En la Biblia siempre el juicio de Dios es el fuego que pasa. Recordemos a Isaías, recordemos la zarza ardiente cuando le aparece a Moisés. El fuego es una manera de la presencia de Dios, pero también del juicio. Entonces, ¿qué ocurre? San Pablo presenta el fuego como el juicio de Dios. ¿Y qué dice? Bueno,
Hermano, usted y yo estamos construyendo. ¿Cómo estamos construyendo? Entonces, nuestra construcción va a ser jugada en el amor, no en otra cosa. Entonces, nada de estar engañándonos a nosotros mismos, pensando que porque yo tengo grandes obras, he hecho grandes cosas, al final Dios nos va a preguntar si amamos, pero si amamos de verdad. Entonces, nuestra batalla es en que Dios nos transforme a un corazón semejante al de Él, que seamos capaces de ver a sus hijos como Él. Le voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que nosotros estamos casados con alguien, ¿no? Y entonces esta persona, digamos, que tiene su mamá, su papá, sus hermanos y demás. Entonces nosotros decimos, yo te amo mucho a ti, pero aborrezco tu familia. Como que no suena bien, ¿no? Suena extraño. Entonces, ¿por qué? Porque uno dice, si tú me amas a mí, aunque puede ser que estos no sean muy buenos, el amor que tú me tienes de alguna manera permea a ellos y tú los tratas bien, le tienes consideración por el amor que me tienes a mí. Eso ocurre mucho en los matrimonios. Cuando el amor que le tiene uno a la pareja se lleva a la mamá, al papá, a los hermanos, al otro, pero es eso. Entonces, si nosotros amamos realmente a Dios, por eso San Juan dice, no podemos decir que, pero aborrecemos a tus hermanos, aborrecemos a tus hijos. Imagínense que un hombre le diga a una mujer, yo te amo a ti, pero aborrezco a tus hijos. No tiene lógica, ¿no? ¿Cómo tú me vas a amar a mí que soy la mujer y aborreces a mis hijos? Entonces, ¿cómo decimos nosotros que amamos a Dios y aborrecemos a sus hijos? Ah, no, que se portan mal. No importa, son mis hijos. Yo los amo. Dios no nos pidió que amáramos a los buenos nada más. Hay que amarlos a todos. Entonces, ven la diferencia. Entonces, el santo logra amarlos a todos. Entonces, construye en oro, piedras preciosas. Construye una obra hermosa porque es capaz de amarlos a todos. Por la fuerza de Dios, no por su fuerza. Porque la gracia lo transformó y lo justificó, lo hizo justo en el amor. Pero habemos otros que no. Hay otros que amamos nada más, como dice Jesús, ¿no? De que si aman a los que le aman, ¿qué mérito tienen? Si saludan a los que le saludan, si eso también lo hacen los paganos. Entonces, San Pablo nos hace una explicación de lo que es la justificación y de lo que es el juicio de Dios y cómo vamos a enfrentarlo después. Y eso le aparece en la carta a los Corintios. Y fíjense lo interesante que lo voy a leer, cómo nos plantea el juicio de Dios, qué va a pasar. Fíjense al final, porque es el tema interesante de la purificación. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo del 10 al 15. Y nos lo dice a cada uno de nosotros, pongamos atención. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que ya ha puesto que no sea Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada cual quedará descubierta, la manifestará el día que aparecerá con fuego. Recordemos, el fuego es el juicio de Dios. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Pero mire lo que dice la palabra, la misericordia de Dios. Mas aquel cuya obra quede abrasada, es decir, quemada. Ustedes han visto cuando pasa el fuego por el papel, quedan como cenizas, ¿no? Es como uno hace una fogata y pone papel, pone hoja seca, heno y pone madera. ¿Qué pasa después que pasa el fuego? Quedan cenizas, queda algo, pero muy poco. Entonces queda como dice uno que quedó abrasada. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él no obstante quedará a salvo, pero como quien escapa de fuego. Miren esta última frase, sufrirá el castigo. Por eso es que el purgatorio se ve como un castigo, porque el castigo en Dios no tiene
la concepción humana. Dios no es Padre como somos los humanos. Nosotros nos tratamos de asemejar a Dios, pero Dios no es Padre como nosotros. Dios no castiga como castiga el hombre. Usamos la misma palabra, pero no es el mismo concepto. ¿Ve? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque mucha gente rechaza el castigo de Dios porque piensa que en el hombre, aquel yo soy padre de familia, entonces todos los padres de familia pecamos alguna vez de eso, de que estamos enojados y nos las tomamos con nuestros hijos, hasta los castigamos, pero no por justicia, no por bien, sino por injusticia, por egoísmo, por mezquindad, por vanagloria, por mi pecado. Entonces el castigo se vuelve en algo torcido, algo fruto del pecado. Pero en Dios, la corrección, el castigo tiene un sentido de misericordia. El castigo es misericordia, es medicinal, purificador. En Dios, que es amor, sí hay castigo, pero no con el castigo como lo hace el hombre. Por eso es que nosotros como comparamos eso, por eso es que Dios nos dijo que ¿puede el hombre acaso, puede la mujer olvidar al hijo de sus entrañas? Dice el Señor. Bueno, aunque esa te olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor. El amor de una madre, que es grandioso en esta tierra, dice que Dios, que Él es más grande, el amor de Él es más grande que ese amor. Entonces, aquí dice la palabra que el que construye de esa manera va a recibir un castigo, sí, porque el purgatorio hay una purificación, hay un castigo que es consecuencia del mal que hicimos. La justicia divina lo exige, pero es de misericordia para obtener un bien mayor. Por lo tanto, sí hay un castigo, lo dice el texto, pero ese castigo va a ser temporal, como quien pasa por el fuego. Por eso es que dice, Él no obstante quedará salvo, pero quien pasa por el fuego purificador de Dios. Entonces, vemos ahí una descripción excelente de San Pablo, paso a paso de la vida espiritual, de las construcciones que no son iguales y que contradice mucho esa concepción de que somos iguales. Al final la sangre de Cristo me cubre y tú eres igual a mí que el otro. No, sino que hay una construcción que se hace y que tiene mucho que ver con nuestra fidelidad, nuestra voluntad. No es que nuestra voluntad no tenga que ver, sí tiene que ver. Nuestra fidelidad a Dios es la capacidad que tenemos nosotros de, curiosamente, no es de hacer, sino de no poner obstáculos. Entonces la fidelidad a Dios es nuestra fidelidad a no poner obstáculos a los impulsos de la gracia en nosotros. Cuando Dios nos llama al bien, hacerlo de inmediato. Algunas personas quieren complicar la santidad, y la santidad no es complicada. La santidad es ser fiel a Dios. Cada vez que Dios te impulse a hacer el bien, hacerlo. Cada vez que Dios te pida huir del mal, hacerlo. Y huir de pecar de manera voluntaria. Podemos pecar de manera involuntaria, sin darnos cuenta. Bueno, Dios nos ayudará en esa imperfección. Pero huir del pecado voluntario. Entonces, se dan cuenta que no es tan complicado. No se trata de tener una sabiduría teológica tan profunda. Se trata de tener la entereza de hacerlo. Entonces el purgatorio nos llama a la santidad de Dios, la santidad a la que el hombre debe elevarse. ¿Y por qué en la Iglesia Católica se habla de la santidad y se habla de ese camino de purificación? ¿Qué ocurre con la persona que dice, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y ya estoy salvo y la sangre de Cristo me cubre? ¿Qué pasa en la humanidad? Dicen en mi tierra que músico pago no toca bien, ¿no? Si ya usted recibió el premio y si ya usted nada más está esperando la muerte para salvarse, dice, bueno, ya, ¿qué más queda por hacer? Nada más esperar, pues. Y la verdad es que se pierde la vigilancia y se pierde todo. Caemos en la autocomplacencia porque ya estoy salvo, pues. Ya muy poco que haga puede hacerme perder la salvación. Esa es la diferencia del camino del católico, que sabe que tiene que luchar palmo a palmo por su salvación, que tiene que trabajar día con día para ser fiel en el amor, en
en amar a aquellos que nos critican. Y entonces aprovecho para hablar que esta es una página apologética. Entonces la apologética se hace en el amor. La apologética no se hace en el odio, ni en la humillación, porque nosotros estamos llamados a amarlos. Ellos nos critican, nosotros no criticamos. Ellos se burlan de nosotros, nosotros no nos burlamos. Ellos nos desean el mal y nos dicen que vamos al infierno, nosotros le deseamos el cielo a ellos. Ellos no oran por nosotros, nosotros oramos por ellos. Ese es el verdadero católico, el Hijo de Dios. No aquel que no es capaz de, porque su hermano en el bautismo, que aunque no es católico, es hermano en el bautismo, no piensa como usted, lo insulta y lo critica, en vez de ver que el enemigo no es él, el enemigo es el que está detrás de él. Ese es el enemigo. Dice San Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus que están en el aire. Nuestra lucha no es contra los hombres. Nosotros tenemos que trabajar para que ellos se salven. Entonces, ven el concepto. Por eso es que la fe católica está concatenada. Y es importante que nosotros veamos nuestra fe en la integridad y no permitamos que muchas veces los debates que son buenos ayudan que efectivamente conocer un poco los textos que nos puedan orientar acerca del purgatorio y otras cosas y utilizarlo y todo lo demás, pero no perdamos la riqueza, porque al final lo importante es que seamos santos. A eso que estamos llamados. Conocer la doctrina por conocerla, saber los textos, poder ganar debates, de nada vale si no hay amor, si no somos capaces y si no estamos luchando por la santidad. Y quiero terminar mi reflexión con esto. Recordemos que yo he tenido la oportunidad de presenciar con mucha tristeza cómo hermanos católicos entre sí se atacan y parecen enemigos, discutiendo temas, atacándose, burlándose unos de otros, diciendo este es apologista, este no es apologista, este sí sirve, este no sirve. ¿Y dónde está el amor? ¿Cuáles son los dos mandamientos sobre los que pesa nuestro juicio? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. En eso es que nos va a preguntar Dios. No si yo fui el gran apologista o tenía grandes conceptos de teología o si yo era capaz de silenciar a todos los protestantes que encontraba por ahí. Dios no me va a preguntar de eso. Y ahora que estamos en esta pandemia, que algunos podemos que no la pasemos y otros sí, y aunque no nos guste hablar de eso, hay que hablarlo. Porque la muerte es algo tan natural como que respiramos. Entonces preguntémonos, cuando me enfrentemos a Dios, ¿qué le voy a mostrar? Cuando vaya al juicio ante Dios, Él me va a preguntar a mí y a ustedes, ¿amaste a mis hijos? ¿Amaste a mis hijos? ¿De verdad los amaste? ¿Cómo me dices que me amas a mí y te la pasaste la vida aborreciendo a mis hijos? Un hombre me dijo una vez, cuando estaba casado y solamente tenía 2 hijos, la gracia de Dios me ha dado 4 hijos. Cuando tenía solo 2 hijos me dijo algo que me quedó grabado y que los que estén casados lo recuerden. Se los doy como una joya. Uno de los regalos más bellos que uno puede darle a sus hijos es amarle a su madre. Nosotros que somos hombres. Lo voy a repetir. Uno de los mayores regalos que podemos darle nosotros a nuestros hijos es amarle a su madre. Y nosotros que estamos casados aprendamos eso. Amemos a la madre de nuestros hijos. Eso. Y si no, recuerde cómo se sentía usted cuando su madre no era amada o era maltratada. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le pagaré yo al Señor todo el bien que me ha hecho? Amando a su madre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Amando a su madre. Y una vez amo a su madre, ¿cómo puedo yo darle el mayor regalo que puedo hacer por una madre?
amarle a sus hijos. Entonces, si yo amo a la Virgen María, ¿cómo no voy a amar a sus hijos? ¿Cómo no voy a amar a los hijos de mi misma madre? La Virgen es madre de todos y nos quiso acoger en la cruz a todos. Entonces tenemos una misma madre, ¿cómo no nos vamos a amar? Si amamos a la madre, si amamos al hijo y amamos a la madre, tenemos que amar a nuestros hermanos. Entonces, el purgatorio es un signo de la misericordia de Dios. Pero más que el purgatorio, como misericordia de Dios, nos llama a la atención al camino de la perfección, al camino de el amor. ¿Por qué está el purgatorio? Porque no nos esforzamos por amar en este tiempo que Dios nos da. Entonces, aprovechemos el tiempo para amarnos. Aprovechemos el tiempo para entregarnos a Dios. Aprovechemos el tiempo para hacer todo el bien que podamos, por nuestro bien y por el de los demás. Y no olvidemos que no seremos verdaderos católicos si no oramos por aquellos que desprecian a Dios, para aquellos que están sumidos en la oscuridad. Ese es nuestro apostolado, salvar almas, no condenarlas, es salvarlas. Que el Señor los bendiga a todos.